Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Qué bellas palabras las del apóstol Pablo cuando él se refiere a la utilidad y a la procedencia, al origen de la palabra de Dios. Día a día trato de poder motivar a cada quien que escucha esta reflexión a acercarse a la Biblia como una fuente de autoridad donde encontrará las respuestas para su vida, la sabiduría para vivir. Y es bien natural y hasta justo que alguien pueda preguntarse ¿por qué la Biblia? No cualquier otro documento. Lo interesante es que las palabras del apóstol Pablo responden a esa pregunta, pero sin tener ninguna intención de estar viciado. Hay suficiente evidencia de que lo que Pablo aquí sostiene es verdad y no toda la evidencia se limita a las propias páginas de la Biblia. Hay hechos históricos, hay pruebas de que lo que él dice es verdad. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un total de 66 libros. 66 libros que fueron escritos y todos forman ahora una unidad. Imagínese usted, escribir 66 libros y que todas puedan estar dirigidos con el mismo pensamiento y enseñando una misma historia, la historia de Dios obrando para formar un pueblo y rescatar a la nación de Israel y con él el inicio de la salvación para el mundo, la venida de Jesús y su triunfo en la cruz. Es lógico que esos 66 libros hayan sido escritos o por una misma persona o por algunos que se pusieron de acuerdo para hacer entonces un compendio total. Pero resulta ser que no es así. Dice Pablo que la escritura es inspirada por Dios. Y para que Dios pueda ser el que la inspira, tienen que haber pruebas sobrenaturales de esa inspiración. Porque inspirar es el hecho de que Dios es el que provoca que ella exista, es el que guía a los autores bíblicos a establecer las verdades que deseaba que permanecieran escritas. Resulta ser que de esos 66 libros fueron escritos por más de 40 autores, son 40 personas que lo escribieron. Y las personas que lo escribieron lo hicieron en un periodo de entre 1500 años, es decir, desde el primer libro de la Biblia hasta el último hay 1500 años de diferencia. Lo que nos enseña que esos 40 autores no vivieron en una misma época, ni siquiera compartieron un mismo sitio. La gran mayoría de ellos son de épocas totalmente distintas. Y usted se podrá imaginar que nadie vive 1500 años. Por lo tanto, cuando unos escribieron, ya los otros habían muerto. No se pusieron de acuerdo humanamente hablando. No se dejaron notas para pedirle al otro que siguiera su hilo de pensamiento. Es inspirada por Dios porque prueba que ahí se estableció una verdad, que quien fue el editor en jefe, el que inspiró el pensamiento, es el mismo Dios. Nosotros tenemos en la Biblia la realidad de que fue dada por Dios para la dirección de la humanidad. Tú tienes que confiar en ella, porque esas 3 continentes donde se escribió la Biblia hasta separaba geográficamente la posibilidad de que los autores prepararan un plan macabro para manipular y engañar. No, es Dios. Es Dios quien ha dado 66 libros que funcionan como un todo, donde está su verdad, donde está su enseñanza, donde más de 40 autores se pusieron de acuerdo solo a través del Espíritu, lo cual es una evidencia de lo sobrenatural. No es cualquier libro, y es útil para enseñarte el camino, para reprenderte cuando te equivocas, para corregirte porque después de la reprensión se te enseña entonces cómo se tiene que hacer, y para que cada cosa que hagas pueda estar en la justicia de Dios. Soy el pastor Natán Elí Velázquez y deseo que esta meditación sea para ti algo personal, practicable y posible. Que confíes en la Biblia. Ella es un milagro, es un honor poderla tener y es un privilegio poderla leer. Aplíquela y tu vida será justa cada día más.